Bendiciones, bienvenidos a la clase número 4 de Historia de la Iglesia 1. Y en esta clase vamos a seguir hablando de la Iglesia Imperial. En la clase anterior, la clase número 3, al final, empezamos a tratar de la Iglesia Imperial y vimos cómo el imperio se impuso a la iglesia y cómo la iglesia fue de cierta forma afectada por la injerencia del imperio en su vida de fe. Entonces, de entre los emperadores mencionamos ahora Julián el Apóstata, que gobernó de 313 hasta 363 y trató de imponer el paganismo otra vez, pero no tuvo éxito duradero. Entonces, este emperador intentó de erradicar el cristianismo del imperio romano y restablecer otra vez el culto pagano, pero no tuvo éxito en su intento. En el año 375, Teodosio dividió el imperio definitivamente en Oriente y Occidente, en Imperio Romano Griego y Imperio Romano Latino. El latino era del Occidente, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano Griego era del Oriente, cuya capital era Constantinopla. Y aquí en Teodosio tenemos que poner atención porque él fue uno de los emperadores que hizo algo bastante importante y que por lo general la gente que habla de la historia de la iglesia ignora el hecho de este emperador. En el año 337, los invasores derribaron las defensas del imperio occidental y Roma cayó definitivamente en el año 476, cuando los bárbaros depusieron a Rómulo. Ahora, ¿quién eran los bárbaros? Nosotros tenemos una idea de que los bárbaros eran simplemente gente completamente primitiva, eran gente muy cruel, eran gente muy violenta y muy mala, que hacían todo hecho malo en todo el mundo. En verdad, bárbaro era simplemente la gente que no hacía parte del imperio romano. Cualquier grupo de personas de cualquier parte que no era parte del imperio romano era considerado como bárbaro. Entonces, esta idea de que los bárbaros eran simplemente gente mala, cruel, es una idea equivocada, porque no era este el concepto que se tenía en ese entonces. Los bárbaros que invadieron el imperio romano y que conquistaron el imperio romano y que causaron la queda de Roma en el occidente, la caída del imperio romano en occidente, en verdad eran otras gentes que no hacían parte del imperio romano. Razones para la caída del imperio occidental. Primero, relajamiento de disciplina en el ejército, fue la primera razón. Después, muchos de los mismos bárbaros trabajaban en el ejército. Entonces, aunque no eran romanos, estaban viviendo dentro de los límites del imperio romano y muchos de estos por fin hacían parte del ejército porque de hecho eran gentes muy fuertes, muy resistentes y muy preparadas para los combates y para las guerras. También las guerras civiles entre los diferentes aspirantes al trono. En 90 años hubo 80 aspirantes al trono del imperio. Entonces, aunque el imperio, los pueblos que hacían parte del imperio, no luchaban entre sí porque había la Pax Romana que ya vimos, los aspirantes al trono sí. Aquellos que aspiraban llegar a ser el emperador, estos sí luchaban entre sí. Entonces había guerras civiles entre
los que defendían un aspirante al imperio y otro también que con su gente le defendían en contra para que fuera el emperador. También los hunos, bajo el liderazgo de Atila, llegaron a Europa desde Asia. Otras tribus del norte codiciaban las riquezas del imperio. El cristianismo era costoso para el imperio porque atraía a los mejores intelectuales a la iglesia y el monacato requería también su sostén. Entonces, una vez que el imperio se había, vamos a decir así, adueñado de la iglesia y desde Constantino estaba favoreciendo la iglesia, incluso ayudando con aporte económico para la iglesia, este costo de la manutención del cristianismo para el imperio empezó a ser bastante costoso, bastante grande. Y todas estas cosas juntas causaron la caída del imperio en el occidente. La iglesia en Roma. La caída de Roma dejó un vacío de poder y lealtad en el occidente que la iglesia de Roma y su obispo ocuparon. Entonces, en verdad, lo que favoreció el engrandecimiento de la iglesia de Roma y del obispo de Roma no fue la iglesia en sí, pero sí las condiciones políticas y económicas que sucedieron. ¿Se acuerdan que en el inicio hablamos que cada hecho histórico tiene influencia de la política, de la economía, de las condiciones sociales, culturales, incluso de las condiciones geográficas? Entonces vemos aquí claramente que exactamente la condición política y social que estaba pasando en el imperio, en la parte occidental, contribuyó, favoreció para que la iglesia de Roma y el obispo de Roma por fin se engrandecieron y se pusieron por encima de todos los otros, ¿cierto? Entonces, este hecho no fue un hecho promovido por la iglesia en general, fue un hecho promovido por circunstancias y por cuestiones políticas en verdad. Entonces, como no había más imperio en el occidente, la iglesia por fin era la mayor autoridad que había en ese entonces y seguía siendo leal a este imperio que aún existía en el oriente. Había 5 patriarcados: el de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Y todos ellos dependían, en cierto sentido, de que tenían el derecho a la primacía o a la importancia más grande por distintas razones, ¿cierto? Alejandría, Jerusalén, alegaba que era porque fue ahí a donde el cristianismo empezó. Antioquía, que era el lugar a donde los cristianos por la primera vez fueron llamados de cristianos. Alejandría, porque era en verdad la cuña de los apologistas y de los teólogos, de todo el conocimiento. Constantinopla, porque era la segunda capital del imperio, y Roma porque era la primera capital del imperio. Entonces, cada uno de ellos tenía sus argumentos, sus razones, pero Roma por fin insistía en su prioridad, ya que supuestamente había sido fundada por los apóstoles y su obispo era sucesor de Pedro. Y más adelante vamos a ver que esto era una idea equivocada y que esto fue forjado por documentos falsos que no eran verdaderos, exactamente con la intención de que el obispo de Roma y que la iglesia de Roma tuviera la importancia más grande sobre todas las otras, ¿cierto? Porque sabemos que no fueron los apóstoles que fundaron la iglesia de Roma, ni Pedro y ni Pablo. Ellos llegaron en Roma y ya existía ahí
una iglesia. Incluso la historia ni nos dice que ellos fueron obispos en este lugar, simplemente que estuvieron ahí, ¿cierto? Entonces, decir que los obispos de Roma son sucesores de Pedro es una completa mentira y engañación. Con la presencia del gobierno, la iglesia en el oriente era más sumisa al imperio y la iglesia en Roma más libre de su control. El obispo de Roma, Damasco, se llamaba Damasco, en el año 366-384, refirió a los otros obispos como hijos, inventando el título de sede apostólica para Roma. Entonces vemos que esto fue creado después y este obispo se nombró como el padre de los otros obispos, llamando a los otros obispos de hijos, y de ahí después viene el título papa, ¿cierto? Y él inventó el título de sede apostólica para la iglesia de Roma. El obispo de Roma, Ciricio, en el año 384-399, empezó a llamarse padre o papa. Entonces, observe en qué fecha el obispo de Roma pasó a utilizar este nombre de papa. Casi a finales de los años 300, inicio de los años 400. Antes de esto, no existía este título en la iglesia de Roma. Era simplemente el obispo. Había mucha competencia entre los patriarcas y especialmente entre los del Oriente y de Roma, porque los obispos de la iglesia del Oriente eran llamados de patriarcas. Y ahí los obispos de la iglesia de Roma pasaron a llamarse de papas. Y había esa competencia para distinguir e identificar quién eran los más importantes al final. Además, mientras la iglesia occidental se preocupó por los pueblos invasores con sus idiomas, creencias y costumbres, la iglesia oriental se metió en discusiones teológicas que duraron siglos. Con la entrada de muchos paganos en la iglesia occidental, también entraron unas costumbres extrañas. Como ya mencionamos, el cristianismo fue paganizado, porque la gente que entraba a la iglesia en verdad no eran convertidos. Muchos simplemente se agregaban por conveniencias y no era gente convertida. Entonces, trajeron sus costumbres paganas y su culto pagano para adentro de la iglesia y de esta forma paganizaron el cristianismo. Y ahí vemos cómo el sincretismo religioso tiene una edad bastante antigua. Las imágenes empezaron a aparecer en los cultos después del año 400. La Virgen tomó el lugar de Venus y Diana en la devoción del pueblo. Y así vemos cómo surge la adoración, el culto a la Virgen María. En verdad fue una sustitución a Venus y a Diana. La cena del Señor se convirtió en un sacrificio y los ministros en sacerdotes. La división entre laicos y clero se acrecentó y el culto se convirtió en un rito hecho por los sacerdotes que los laicos simplemente observaban, mientras las iglesias en el Oriente seguían con las canciones congregacionales y con la participación más efectiva del pueblo en los cultos. Entonces podemos decir que la iglesia en el Occidente se corrompió mucho más rápido, mucho más temprano que la iglesia en el Oriente. Y que la iglesia católica del Oriente, entonces, podemos decir que se mantuvo más fiel a los principios bíblicos de hecho, porque no aceptó, incluso aún hoy día, no acepta muchas de las prácticas que la Iglesia Católica Romana tiene, aunque utiliza el nombre católico.
Elementos de la corte imperial y ritos paganos como las velas y el incienso pasaron a ser utilizados en los cultos. Vamos a conocer un poco más ahora. Ya tenemos una idea de cómo se fue desarrollando esta iglesia en este periodo y cómo esta iglesia imperial en verdad se fue conformando con las costumbres del imperio y no lo contrario. El imperio no fue afectado de hecho por la fe cristiana después que tuvo su libertad garantizada por el imperio, y que en verdad la iglesia se acomodó y aceptó muchas costumbres del imperio. Y esto causó, como ya hemos visto, el surgimiento del monacato. El monacato nació de 3 factores. Hay algunos textos en el Nuevo Testamento que recomiendan el celibato y muchos que llaman a los cristianos a la santidad personal. Entonces, una de las características del monacato, como ya hemos dicho, era que la gente abandonaba todo, incluso sus familias, y vivían de forma célibe, no se casaban, no tenían familias, no tenían hijos, y su único vínculo entonces eran con los otros cristianos que también adoptaban esta forma de vida. Y algunos entonces se basaban en textos del Nuevo Testamento que recomendaban estas prácticas. Otra razón eran las religiones paganas, tenían sus vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas apartadas de la vida normal para servir a sus dioses. Entonces aquí vemos también otra vez cómo la influencia del culto pagano pone su presencia también en medio de la iglesia, y por causa de esta influencia, de esta práctica, algunos creyentes también piensan que tienen que apartarse y vivir de esta forma para servir a Dios. Obviamente que no estaban ahí con la intención de servir a ningún Dios pagano, estaban con la intención de servir a Dios mismo, pero vemos cómo esto surgió como una influencia de una práctica pagana. Otra cosa que influenció fue el nexo entre el imperio y iglesia, que promovió mundanalidad en la iglesia. Vemos por la historia que siempre que la iglesia se alía al Estado, sea él cual sea, se alía al gobierno político, sea él de qué ideología sea, va a traer prejuicios grandes para la iglesia, va a comprometer la fe, la santidad y la vida de la iglesia. En Egipto, Antonio, en el año 250 hasta 356, inició el monacato ermitaño en el año 271. Y ya explicamos lo que es el monacato ermitaño. Era cuando una persona se aislaba de todo y de todos y iba a vivir en el desierto o en cuevas o en cualquier parte, completamente aislado de todas las cosas, no tenía contacto con nadie. Y por cambio, en el año 290 hasta 346, impuso el monacato comunitario, o sea, todos aquellos que querían vivir esta forma de vida, entonces se juntaban en un grupo y en un lugar, y ahí formaban su comunidad. Tenían contacto entre sí, pero no tenían contacto con las personas, con las otras personas del mundo y de la comunidad. Se aislaban entre sí del resto del mundo. Basilio de Cesarea, en los años 329 hasta 379, estrictamente reguló la vida de los monjes e insistió en que el monasterio debía servir a la iglesia local por medio de escuelas, educación vocacional y orfanatos. Entonces, este hombre cambió un poco la forma como los monasterios entonces se regulaban. Estableció, sí,
reglas restrictas de vida para las personas que querían vivir ahí, pero también defendía y promovió esto de que los monasterios deberían servir a las iglesias locales, y hicieron esto por medio de escuelas, de la educación vocacional, o sea, preparando líderes para la iglesia, y por medio de orfanatos, y posteriormente también de hospitales. En Siria, algunos monjes vivieron sentados encima de pilares, entonces tenían esta característica y también fueron identificados entonces como monjes de los pilares porque vivían así. En el occidente, Martín de Tours fundó el primer monasterio en Galia, lo que hoy día es la Francia, en el año 350. Más adelante en Europa, los monasterios siguieron la ley de Benedicto, que fue establecida en 529. Vamos a ver esto bien más adelante, ya en la iglesia medieval, y ahí vamos a conocer mejor cómo fue esta orden benedictina. También en este periodo hubieron muchas controversias, como ya hemos visto, por causa de las muchas herejías que fueron surgiendo y trayendo controversias en cuanto a la doctrina bíblica, y estas controversias resultaron en los concilios. ¿Qué fueron los concilios? Fueron reuniones a donde se juntaban los obispos y las autoridades de la iglesia, gente entendida en la Biblia y en los conceptos, para que pudieran entonces evaluar y presentar una posición de la iglesia cuanto a las distintas controversias. Cómo la iglesia, cuál era la decisión de la iglesia en contra de cada una de las controversias que fueron surgiendo, cuál era la posición de la iglesia. La mayoría de las controversias surgieron en el Oriente y dejaron la iglesia oriental dividida de la iglesia occidental entre sí misma. O sea, esas controversias también, el resultado de estos concilios, por fin, trajo una división muy clara y distinta entre la iglesia misma, occidental y oriental. Algunos factores conspiraron para hacer necesario el concilio de Nicea, el cual puso el precedente para otros concilios. El episcopado monárquico puso las decisiones en manos de los obispos y propició conflictos entre ellos. Constantino solidificó su reino sobre todo el imperio y quiso unificarlo con base en la fe cristiana, lo cual puso precedentes para que otros emperadores se metieran en los asuntos de la iglesia. En la verdad, el primer concilio que fue convocado para la iglesia fue convocado por Constantino, un emperador, ¿cierto? Puso las cuestiones, los obispos tenían que decidir, pero el concilio fue convocado y fue autorizado por el emperador Constantino. Las herejías provocaron a la iglesia a hacer definiciones que antes no habían tenido que hacer. Entre muchos sínodos y concilios, 4 concilios de esa época eventualmente se reconocieron como concilios ecuménicos, declarando la doctrina que todos los cristianos deben creer. Y estos fueron exactamente el concilio de Nicea en el año 325, que fue convocado por por Constantino. Después el concilio de Constantinopla en el año 381, que fue cuando la iglesia pasó a recibir el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. El concilio de Éfeso en el año 431 y el concilio de Calcedonia en el año 451. Esos 4 concilios fueron bastante importantes. Veamos entonces qué fue el concilio de Nicea y cuál fue el resultado de este concilio. El concilio de Nicea se reunió por causa del arianismo. Y el arianismo era una herejía creada por Ario, era su defensor, era una persona de la iglesia mismo.
y que niega, el arianismo niega que el Hijo sea Dios igual al Padre y dice que el Hijo fue creado. Observe que el problema es la naturaleza de Cristo. Según el arianismo, Jesús no era Dios, no era el Hijo de Dios, fue simplemente una creación de Dios. Entonces negaba la divindad de Cristo. Atanasio se oponía a Ario como un diácono representando al obispo de Alejandría. Eusebio de Nicomedia y otros apoyaron a Ario. Entonces vemos que Ario creó esa herejía, defendía esta idea. Hubo aquellos que apoyaban a Ario y al arianismo como Eusebio de Nicomedia y otros, y había los que se oponían a Ario y decían que él estaba equivocado, como Atanasio, que era el representante del obispo de Alejandría. El año anterior, Constantino consolidó su poder sobre... Sí, ya hablamos. Consolidó su poder sobre todo el imperio y quiso unificarlo con base a la fe cristiana y a una iglesia unida. Y por eso él convocó un concilio ecuménico, pero fue asistido principalmente por obispos del Oriente. Y este concilio fue exactamente el concilio de Nicea. Ario fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325, pero los cambios políticos después causaron que Atanasio fuera desterrado 5 veces por emperadores simpatizantes con los arianos. Entonces vemos que aunque el concilio de Nicea había declarado que el arianismo era una herejía y que la iglesia no concordaba y no aceptaba las ideas de Ario, y que sí aceptaba la idea, como está en la Biblia, de que Cristo era hombre y Dios, 100% cada uno de ellos. Hubo posteriormente otros emperadores que defendían la idea de Ario y, por tanto, desterraban y perseguían a aquellos que defendían la fe bíblica. Entonces vemos que como la injerencia de los emperadores en cuestiones de fe y de teológicas de la iglesia era bastante grande en este periodo de la iglesia imperial. Había 4 posturas. Homoousis, que quiere decir de la misma esencia. Los de Nicea, el concilio de Nicea defendía esto, que decía que Jesús era de la misma esencia que Dios, por tanto Dios. Había los homoiousios que decían que era semejante, pero que no era de la misma esencia. Eran los semi-arianos o eusebianos, y había los nomoios, que decían que era llena de vida, los arianos, pero no era de la misma esencia. Entonces vemos aquí las distintas ideas y las distintas concepciones que había, y que si usted observa los nombres como eran utilizados en griego, vamos a ver que cambiaba simplemente una letra u otra. Eran prácticamente las mismas palabras con cambio de unas pocas letras, y esto hacía con que los significados también eran distintos. Constancio, hijo de Constantino, quien reinó en el Oriente desde 337 hasta 361, y en todo el imperio desde 350 hasta 361, favoreció y promovió el arianismo. El lenguaje causó problemas en el occidente, donde sustancia era utilizado para traducir ousia y hipostasis. Por eso el término unión hipostática de Cristo, que quiere decir que Jesús tenía las dos naturalezas. Eventualmente fue traducido como una sustancia y 3 personas.
Los testigos de Jehová y los mormones siguen siendo arianos. ¿Ok? Entonces, el concilio de Constantinopla, este primer concilio fue exactamente para tratar de esta cuestión del arianismo. Y aunque el concilio decidió que el arianismo era un error, vemos que posteriormente aún siguió habiendo muchos problemas y distintas aceptaciones y rechazos, perdón, de esta idea de los arianos hasta que por fin fueron perdiendo su lugar y su fuerza adentro de la iglesia y quedaronse simplemente en grupos fuera de la iglesia. El segundo concilio, el concilio de Constantinopla en el año 381. Por la influencia de los capadocios, por fin el arianismo fue condenado definitivamente en el concilio de Constantinopla en el año 381. Y vemos entonces que este segundo concilio otra vez trata también de este tema del arianismo. Reafirmaron homoousis de la misma esencia, produjeron el credo que llamamos de credo niceno, pero estrictamente es el constantinopolitano o niceno-constantinopolitano. Llamamos de credo niceno, pero él fue de hecho promovido por el concilio de Constantinopla. Apolinario enseñaba que la naturaleza divina, el logos, tomó el lugar del alma o mente del hombre Jesús. Los capadocios insistían en que Jesús no pudo redimir lo que no asumió. O sea, si él no se hizo hombre en sentido completo, no puede redimir al hombre. Entonces vemos que Apolinario aquí hablaba y defendía que Jesús tenía solamente la naturaleza divina y que no era hombre. Entonces, juntamente con rechazar otra vez la idea de Ario, que defendía que Jesús era solamente hombre y no Dios, viene también ahora ya una otra herejía que era de Apolinario y que enseñaba exactamente lo contrario de Ario, que Jesús tenía solamente la naturaleza divina y por tanto él no era hombre. Y lo que la iglesia y específicamente este grupo que era de Capadocia defendía era que si Jesús no tenía la naturaleza humana, entonces no podía redimir y salvar al hombre, porque era necesario exactamente que si él sustituía al hombre, tuviera la misma naturaleza y viviera como un hombre. Tenía que ser un hombre completo. El apolinarianismo fue condenado en el Concilio de Constantinopla en 381, que afirmó las dos naturalezas en una sola persona. Entonces, la importancia de este Concilio de Constantinopla fue que selló definitivamente esta enseñanza bíblica de las dos naturalezas de Cristo. Afirmaron con lenguaje bíblico la divindad del Espíritu Santo, lo cual los macedonios no aceptaban. El concilio de Éfeso, aquí también solo para volver otra vez en el año 381, el emperador Teodosio entonces pone oficialmente el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana a la iglesia, que hasta entonces no tenía este nombre. El otro concilio, el concilio de Éfeso, Nestorio era de Antioquía, pero el emperador Teodosio II lo instaló como obispo de Constantinopla, como el enemigo de las herejías. Nestorio era una persona muy en contra de todas las herejías. Fue acusado de negar la unión de las dos naturalezas de Cristo, algo que Cirilo de Alejandría afirmó como necesario para nuestra salvación. Nestorio se metió en problemas cuestionando la frase popular Teotokos, Madre de Dios, para describir a la Virgen, prefiriendo la palabra Cristotokos
como madre de Cristo. Entonces, la divergencia aquí en este concilio, no solamente cuanto tuvo una pequeña cuestión cuanto a la naturaleza de Cristo, pero se centró exactamente en esta expresión. Nestorio, que según el emperador era el enemigo de las herejías, estaba exactamente trayendo una herejía y que defendía el término Theotokos. Perdón, él cuestionaba la frase Theotokos que muchos utilizaban de que la Virgen, que María era la Madre de Dios. Y él defendía de que María no era la Madre de Dios, era simplemente la Madre de Cristo, el Jesús hombre. El conflicto teológico era entre los de Antioquía, que empezaban con el nombre de Jesús y trataron de explicar su divindad, y los de Alejandría, que empezaban con el Logos divino y trataban de explicar su humanidad. Teodosio llamó un concilio en Éfeso para resolver el conflicto, que en verdad era exactamente estos dos términos, Teotokos y Cristotokos. Ambos, antes de que hubieran llegado los delegados de Siria, quienes apoyaban a Nestorio, y los de Roma, que apoyaban a Cirilio, Cirilio logró que Nestorio fuera condenado. Cuando llegaron los delegados de Siria, convocaron otro concilio rival y los romanos también apoyaron a Cirilio. Cirilio pagó soborno enorme a la familia del emperador para que lo apoyaran. Después de este concilio tan controvertido, el conflicto siguió y hasta se aumentó. Nestorio fue condenado y exiliado, pero escribió obras que solidificaron a sus seguidores y afirmaron la palabra Theotokos, la cual Nestorio estaba dispuesto a aceptar explicada correctamente, porque él defendía la expresión Cristotokos. Cirilo pagó soborno enorme a la familia del emperador, como ya mencionamos, para que lo apoyara. Aquí está repitiendo lo que ya habíamos dicho. Hay iglesias de las más orientales que siguen las ideas de Nestorio hasta la fecha en el oriente. Cirilio escapó de Alejandría, donde sus intrigas no se veían con agrado. Algunos de sus seguidores llegaron a ser los monofisitas, que negaban que en Jesucristo hubiera dos naturalezas. Agustín había muerto el año anterior, pero sus ideas triunfaron en Éfeso con la condenación de los seguidores de Pelagio, un monje inglés. El pelagianismo negó el pecado original y afirmó el libre albedrío, enseñando que el hombre escoge la salvación y avanza en la gracia por sus propios méritos. Y Agustín rechazó y refutó esta idea de Pelagio. Agustín afirmó el pecado original en solidaridad con Adán, insistiendo en la necesidad de la gracia soberana para la salvación. Este debate surgió varias veces más adelante y notablemente después de la Reforma entre los calvinistas y los arminianos. El Concilio de Calcedonia en el año 451. Las cuestiones sobre la identidad de Cristo seguían. Se decidió que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que sus dos naturalezas están unidas en una persona sin confundirse, ni cambiar, ni dividirse. El credo de Calcedonia afirmó que Cristo es homousis, de la misma esencia con Dios y con nosotros. Además, declararon concilios ecuménicos los de Nicea, Constantinopla y Éfeso. O sea, esto significaba que las decisiones que fueron tomadas en estos tres concilios eran ahora ratificadas y aceptadas en este nuevo concilio. Una carta del Papa León I
y aquí observen que Papa está entre comillas, del año 440 hasta 461, jugó un papel importante en el concilio, acrecentando aún más el prestigio del obispo de Roma. Otros personajes. Ambrosio, que fue obispo de Milán en el año 340-397, fue un pastor y autor que mencionó al emperador Teodosio y instruyó y bautizó a Agustín. Fue en este periodo de la Iglesia Imperial cuando Agustín se convierte y se torna el gran teólogo que se tornó. Era gobernador de Milán, Ambrosio, estamos hablando de Ambrosio, que dio un discurso elocuente en la iglesia después de la muerte del obispo para tranquilizar la multitud. Después de escucharlo, la multitud lo exclamó obispo. Intentó evitar ser elegido, pero la opinión popular era irresistible. Tuvo que ser bautizado y pasar por los rangos eclesiásticos en una semana para ser ordenado como obispo. Se distinguió como pastor y defensor de los débiles. Fue un niceno y resistió con firmeza la presión imperial y reprendió a Teodosio cara a cara después de una matanza en Tesalónica. El resultado fue que el Teodosio ganó mucho respeto por Ambrosio y el emperador lo llamó a su lado cuando se acercaba a su muerte. Otra persona bastante importante de este periodo de la Iglesia Imperial fue Juan Crisóstomo, del año 345 hasta 407, y era conocido como el habla dorada o la garganta dorada. Se entrenó como abogado, pero después de su bautismo se dedicó a ser monje y luego pastor en Antioquía. En 397 el emperador lo llevó contra su voluntad para ser obispo en Constantinopla. Encontró una situación deplorable entre los clérigos y los laicos con mucha opulencia y inmoralidad. Intentó reformar el clero y el pueblo cristiano en general. Su recompensa fueron 3 exilios, el último que terminó en su muerte. Ambrosio y Crisóstomos sirven como indicaciones de los poderes relativos de la Iglesia y Estado en el Occidente y el Oriente durante los siguientes siglos. Otra personalidad importante de este periodo de la Iglesia Imperial fue Jerónimo, del año 340 hasta 420. Él tradujo la Biblia directamente del hebreo al latín y produjo la versión de la Biblia, la Vulgata, que pasó a ser la Biblia utilizada por la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Entonces, el gran trabajo de Jerónimo fue exactamente traducir la Biblia directamente del hebreo al latín, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Occidental por un milenio. Tenía carácter fuerte y era brusco con la gente. Para contrarrestar su fascinación con la literatura clásica pagana y el sexo, se dedicó al estudio de los idiomas bíblicos y a ser monje. Vivió en Roma con el favor del obispo de Damasco, pero después de su muerte, Jerónimo fue a Belén, donde fundó un monasterio y un convento en los cuales estudiaron la Biblia en sus idiomas originales. Mientras trabajaba en su Magnus Opus, la Vulgata, la primera traducción del Antiguo Testamento en latín del hebreo. No fue bien recibida al principio porque era diferente de las versiones traducidas de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en griego, pero luego se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Occidental. Ya que el latín murió
El propósito de la Vulgata era exactamente lo opuesto del original, esconder el significado en lugar de elucidarse, ¿cierto? Entonces, aunque la traducción de la Biblia directamente del hebreo al latín tenía como objetivo de Jerónimo traer claridad, elucidar el significado de la Biblia a toda la gente, por fin lo que pasó fue lo contrario, porque como el latín dejó de ser un idioma utilizado, prácticamente murió, la gente no leía el latín, nadie entendía el latín, por tanto, la lectura de la Biblia, que era hecha en latín, la Vulgata, por fin se convirtió en una forma de esconder o ocultar la verdad bíblica de la gente, o sea, de engañar a la gente. Finalizamos aquí esta clase. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase.